Sí. Bueno, ya estamos grabando, así que Alberto, todo tuyo. Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Hoy vamos a continuar tratando de desarrollar 3 temas viejos, aparentemente, pero con la intencionalidad aviesa, expresa, premeditada, de que pueda ser útil ahora, hoy, para ver un programa de televisión, que no sea el aprendizaje de algo viejo porque hay que saberlo. Vamos a ver 3 temas. El método en economía política, mercantilistas y el tercer tema, fisiócratas. Vamos con método. Ustedes que hicieron el secundario, que hicieron filosofía en la facultad, ya están acostumbrados a escuchar que las ciencias sociales no pueden experimentarse en un laboratorio. Han escuchado más de una vez que no se puede poner adentro de un tubo de ensayo en las ciencias sociales un producto, ponerle un reactivo, a ver si da positivo o negativo, que esos son métodos de las ciencias exactas, de las ciencias bioquímicas. Y ustedes han escuchado seguramente que los profesores de filosofía, de ciencias sociales, de sociología, de economía política inclusive, les han hablado a lo mejor de que el método es, por ejemplo, pueden haber dado que hay una tesis que afirma algo, hay una antítesis que dice lo contrario, y se va evolucionando y confrontando ambas posiciones hasta llegar a la síntesis, tomando el esquema de Hegel, de la dialéctica. Pero a lo mejor no dieron ese método, sino que dieron el método de inducción, deducción y conclusión. Ir a un elemento particular que encuentran en la realidad, inducción, o eventualmente ir a una deducción que parte de lo general, uno de lo particular, el otro de lo general, y llegar a una conclusión. Y bueno, nosotros también tenemos un autor que propone un método o el método para el estudio de la economía política, pero lo cito a estos en forma general porque básicamente todos tienen grandes coincidencias. A través de un proceso de razonamiento, de búsqueda de argumento, de indagación en la realidad, llevan a tratar de demostrar lo que el economista, el científico, que está haciendo ese proceso dentro de la ciencia social de que se trate, en nuestro caso de economía política, ese científico, ese investigador, ese economista, ese político que está mandando un mensaje, trabaja con la realidad, con cualquiera de estos métodos, buscando llevar a un criterio de verdad de lo que está diciendo, criterio de verdad que siempre es similar. Tiene que verificarse en la realidad la conclusión o la síntesis, en el caso de tesis, antítesis, síntesis, tiene que verificarse en la realidad. Y aunque ustedes no hayan estudiado el método, cualquier político, economista, que escuchen en la televisión, también pueden determinar que está aplicando este método. Está aplicando el método. Y lo importante es, como tarea, a ver si cuando ustedes ven después de esta reunión, la televisión ya tiene razón, ¿sí? Tiene razón. ¿Y cómo saben que están aplicando un método?
que lleva a que, a que lo que están diciendo tiene que ver con la realidad. Porque todo termina diciendo, o algunos empiezan la argumentación con la parte final del método. ¿Y cuál es la parte final del método? En la realidad lo que pasa, lo que está pasando hoy, le tiran con la realidad y después hacen todo el desarrollo. O hacen todo el desarrollo y terminan con cualquiera de los métodos que puedan encontrar en la diferente bibliografía, diciendo, porque en la realidad lo que se ve es esto. Y después está el famoso dicho, la única verdad es la realidad. También está resumiendo el método. Dicho esta introducción, para que no digamos este es el único método, básicamente uno está diciendo van a encontrar similitudes si los han estudiado en el secundario, si lo han estudiado en filosofía. Y Oskar Lange, autor polaco, que lo tienen en la bibliografía, en el método de la economía política, indica que hay 3 pasos. No habla de tesis, antítesis y síntesis, no habla de inducción, deducción, pero él también va a tener sus 3 pasos, y lo van a encontrar en la bibliografía. Y también va a terminar con que la única verdad es la realidad, con que las conclusiones tienen que ser verificadas en la práctica. Con esto le estoy tratando de quitar el miedo al tema del método, porque ahora, sabiendo que lo van a ver por televisión cuando termine la clase, programa que escuchen, programa que lo van a poder corroborar. Tarea que tienen los estudiantes a ver si es cierto lo que dice el profesor o está mintiendo, cuando miren la televisión después de la clase. 3 métodos. El primero es el más importante. La abstracción. Ante una realidad social que es compleja, que tiene un montón de elementos, que no se puede poner en un papel fácilmente, que es compleja, como decía, hay que mirar con atención cuáles son los elementos esenciales de esa realidad. Hay que mirar los elementos principales de la realidad. Y dejar de lado lo secundario, lo que molesta, lo que tapa lo esencial. Dejarlo de lado. Cuando uno en una mesa tiene muchas cosas, lo importante es dejar lo esencial y ver cómo funciona lo esencial, y se elige lo esencial. Y acá, como decía el profesor Gustavo, que dio la clase la vez pasada, la reunión pasada, para elegir lo esencial, no todos vamos a elegir lo mismo. Para uno va a ser esencial una cosa y para otro va a ser esencial otra. Fíjense la complejidad, o sea que el método que estamos explicando no es un método infalible. Depende la evolución de la sociedad y además cómo se expresa y a qué conclusiones llega. Pero el método es elegir lo esencial. Si uno se equivoca en esto y elige algo que está mal, que no es esencial, a la larga no va a poder llegar a la verificación. Y entonces va a tener que volver a ver, lo que elegí no está bien. Lo que elegí no está bien. El segundo paso, cuando uno ya tiene lo esencial, es agregarle la concretización progresiva. Esa es la forma en que titula Oskar Lange al segundo paso del método. ¿Qué es esa concretización progresiva que se da inmediatamente después de esa abstracción que ya seleccionó lo más importante y descartó todo lo secundario? La concretización progresiva es agregarle otros elementos que también están en la realidad y aunque no son esenciales, permiten entender cómo funciona esa realidad. Les recuerdo que la clase está grabada. Si es complejo lo que estoy diciendo, o lo anotan o lo escuchan después. Entonces, una vez que se agregan esos elementos, el investigador, el analista, puede ir a lo que es la etapa final del método, que es la verificación. En la realidad, la verificación práctica de las conclusiones. Yo voy a dar un ejemplo, por ejemplo. La vez pasada, en la reunión anterior, se decía que en Rosario había 50.000
familias sin vivienda. Eso es lógico porque las personas, la familia, si ya se la multiplica por 4, son 200.000 personas, y ya hace varios años que en Rosario hay mucha gente viviendo en villa, quizá más de 200.000. Esa abstracción, como un problema serio elegir ese elemento como producto de esta abstracción, y podría llevar a agregar también que hay 80.000 viviendas que no están ocupadas, que no tienen destino. Entonces uno podría buscar la forma de cómo armonizar esa necesidad con ese sobrante, digamos. Sobrante que podría ser compensado de alguna manera, no es que haya que meter la gente de precio. Pero también uno podría decir, en esa abstracción, dice, pero nosotros estamos en el río Paraná, tenemos poblada la margen derecha y despoblada la margen izquierda. No hay gente viviendo masivamente. Es más, esa margen nos está trayendo humo. Esa margen nos queman las islas. Y estamos tratando de promover una... Sí, Celeste, una pregunta. Levantaste la mano. Celeste Roble. ¿O fue una casualidad? Te veo una mano de Celeste Roble levantándola. ¿Fue casualidad o quería hacer una pregunta? Desmuteate si querés preguntar algo, Celeste. No, perdón, estoy diciendo macana. No sé por qué cuando mi cursor queda y había quedado en tu casilla. Olvidémonos. Decía, la margen izquierda está despoblada. Es una margen que no es provincial, es de Entre Ríos, pero nos tiran el humo y encima nosotros necesitamos desarrollar. Por ejemplo, en esa abstracción uno podría decir, ¿qué tal si nosotros hacemos un convenio para erradicar las villas miserias con la provincia de Entre Ríos? Dejamos los 200 metros primero de playa para que los que anden en lancha no tengan problemas. Hacemos un estudio, digamos, de impacto ambiental, o colocamos viviendas que permita que la gente cultive, que se vincule con la naturaleza en forma ecológica, y tratamos de darle prioridad, porque aparte va a haber circulación, está el puente, etcétera, de erradicar las 50.000, las villas de emergencia de Rosario, por ejemplo. Y avanzamos un poco, pero ¿dónde está? Y las contras. Entonces después vamos agregando otros elementos. Sí, pero la concretización progresiva. Pero la provincia, vamos a invertir plata, es otra provincia. ¿Y qué quiere hacerlo vivir del otro lado del río? Es decir, uno puede ir agregando elementos para tratar de esa abstracción que sacó los elementos fundamentales, agregarle la concretización progresiva y llegar finalmente en el estudio de investigación a la verificación de si es viable, qué cosas necesita, y en la práctica poder implementarla. Por supuesto que si lográramos esto, en esta abstracción que acabamos de hacer sobre Rosario, imagínense que mucha gente conseguiría su inserción laboral, podría hasta tener las semillas necesarias para la producción de su propio abastecimiento y para la venta de esa. Sería una forma, por ejemplo, de que no es que sea una cosa aplicable a... Se muteó, profe. Profesor, está silenciado. Profesor, está silenciado. Perdón. No se escucha. Perdón, ya lo saqué, gracias. Solicitamos disculpas por las incapacidades tecnológicas. Bueno, pero ya está, esas son las 3 partes del método que plantea Lange, que lo van a encontrar en la bibliografía, que van a poder, sabiendo que son 3 partes, profundizarlo y comentarlo. Y cualquier duda, por supuesto, podremos evacuar. ¿Hay alguna consulta respecto al método? Bueno, está claro que cuando terminen a ver la televisión, algún programa, y a ver si en la realidad lo que está pasando, está aplicando el método. Está queriendo convencer que tiene razón, porque la realidad le da la razón. Está aplicando el método. Por atrás, por atrás, no importa. ¿Sí? Profesor, ¿cuál dijo que eran los 3 métodos principales? ¿El mercantilista y cuál más? No, perdón, los 3 pasos del método de Oscar Lange son abstracción,
Ah, sí. No, los pero tres temas que vamos a dar hoy son el método, los mercantilistas y los fisiócratas. El método ya lo terminamos, y el método consta de tres fases: la abstracción, la concretización progresiva y la verificación práctica. Perfecto. Según Gracias. Oscar Lange, hay otros que tienen otros métodos dentro de la misma lógica. ¿Estamos? Perfecto, gracias. Bien. Bien. Mercantilista. Acuérdense que la clase no es para mirar las cosas del pasado, es para que hoy, cuando terminemos la clase, cierto, esto que es viejo pero es nuevo. Con los mercantilistas lo mismo. Es viejo pero es nuevo. ¿Por qué es viejo? Bueno, porque los mercantilistas arrancaron allá por siglo XV, XVI, XVII, hasta el XVIII. Tuvieron 250 años. Imagínense un mundo bastante agrario. Imagínense los comerciantes yendo desde las Indias a Europa con sus mercaderías, con sus productos. Hay tantas películas vendiendo esos productos. Y cuando se analiza la riqueza o cómo se va, qué es lo importante, aunque no sea esto una corriente de pensamiento, hay instrucciones que dan los mercantilistas de cómo hay que encarar la actividad económica, qué es lo importante. Van a encontrar en la bibliografía a un inglés, Thomas Moon, por ejemplo, que nace 80 años después que llega Colón a la América. La llegada de Colón a América en 1492. Y uno de los representantes van a ser 80 años después, 1571. Y Colbert van a ser 127, que es otro de los mercantilistas, 127 años después, 1619, Colbert, francés, después de la llegada a América. Sin embargo, lo importante de ver esta relación entre el contacto que busca Europa para poder posibilitar el comercio con las Indias, a raíz de los problemas de transporte y de asalto y de inseguridad que da la bajada por el Cuerno de África, y buscar llegar a las Indias yendo hacia el oeste, y Colón encuentra un territorio hacia el oeste que no es las Indias, que es América, pero llegó y para él eran las Indias, en esa búsqueda de fortalecer el comercio. ¿Por qué? Bueno, porque en esta época del desarrollo de la humanidad, el comercio era imprescindible, importante, una actividad que permitía el enriquecimiento de los comerciantes que la ejercían y de los estados que la promovían. ¿Y en qué consistía el enriquecimiento desde el punto de vista mercantilista? Y en vender todo lo que se pueda y lo más caro que se pudiera, y en comprar barato, para que entonces esa diferencia expresada en moneda fuese la riqueza que quedaba en poder de esa actividad. Por eso el comercio en esas condiciones, aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones, de alguna manera, promovido por los mercantilistas, era una forma de atender a ese requerimiento. Pero era tan importante ese objetivo de expresarlo en moneda, en metales preciosos, en oro, en plata, a esa diferencia comercial o esa diferencia económica, que algunas actividades que hoy parecen ilícitas también estaban permitidas, con el objetivo de lograr el oro y la plata. Aparte de la actividad comercial, el mercantilismo también en algunos casos va a producir elementos para la venta. Pero la corriente mercantilista
también va a aceptar como lógico, y la actividad del mundo y el poder del mundo, en ese momento, Inglaterra específicamente, va a aceptar como válido que con tal de que llegue el oro y que llegue la plata, no importa de qué manera. Por ejemplo, si llega por piratería, bienvenido el oro y la plata. No importa si ha sido dinero o que ha sido robado a otros barcos de otros estados. Está bien, porque eso enriquece. Hay un texto sobre el tema que leíamos en el 70, piratas, filibusteros, corsarios y bucaneros, donde, bueno, toda la gama de los distintos proliferadores en el océano y en el tránsito que iba desde la España colonial y en la relación con América, cuando se llevaban los metales preciosos. ¿Y por qué se llevaban los metales preciosos? Se llevaban los metales preciosos porque eso era lo que indicaba la lógica del mercantilismo. El oro y la plata era lo importante. Si hubiesen tenido una lógica industrial, y lo importante era la industria, seguramente hubieran venido a poner industria, pero esa no era la lógica en 1490, en el siglo XVI, 1500, cuando comienza todo el proceso de relación de Europa con América. O sea que esta idea de que lo importante es el oro, la plata, la diferencia, si lo hacemos con comercio, lo hacemos con comercio. Si lo hacemos por conquista, porque tomamos nuevos territorios y nos llevamos, lo hacemos de esa manera. Seamos españoles, sean portugueses, vamos a Potosí. Cuando venimos acá, vamos a Potosí. Y si no, vamos a México, que también tienen el oro allá y la plata. Y nos lo llevamos, porque eso es el criterio de riqueza. Las ideas no son ideas porque sí nomás hay en ese momento. No, guían las conductas de los hombres. Entonces decíamos, comprar barato y vender caro. Sí, ¿y por qué? Dice, es viejo, es viejísimo. No, profesor, ¿qué viejísimo? Si en la Argentina es lo que están haciendo hace cuántos años que nos venden caro. Y si me dicen así, claro, tiene razón. Toda la estructura productiva que genera inflación en la Argentina, productiva y comercial, que genera incremento de precios. A mí me gusta decir, aunque no sea, digamos, elegante, que la inflación no sea elegante y puede no tener sustento, pero a veces me da la impresión que hay como una concesión a que como es multicausal, entonces hay muchos responsables, y entonces quedan como, el ladrón queda libre por la multiplicidad de factores. Pero en realidad, la inflación es lo que el que vende un producto participando de la cadena productiva apropia al que entrega dinero. Y puede también ser apropiado cuando es comprador, ¿no es cierto? Pero bueno, como son tantas las causas, multicausal, Pero este es un principio mercantilista, comprar barato y vender caro. Tiene cientos de años, pero lo tenemos que convivir. O sea que el mercantilismo lo tenemos acá. Tiene 250. No, está acá. Por eso yo les decía, es viejo, pero es nuevo, y no lo hemos resuelto. Mercantilismo. Entonces, no lo vamos a hacer muy largo, porque los autores están, ya los nombramos, Thomas Moon, Colbert, exportar lo más posible e importar menos también. El mundo decía hay que ser frugal, hay que comer poquito, hay que tener menos consumo para que podamos exportar más. Bueno, cuando estudien las políticas económicas, van a ver que este principio mercantilista algún gobierno también lo aplicó. Tratemos de exportar más y consumir un poquito menos, o a veces la necesidad. Y como le insistía, cualquiera de las metodologías era válida. El comercio principalmente, la producción y sí, la piratería. Es más, a Morgan lo condecoraron en Inglaterra. Le dieron título honorífico al pirata Morgan, el que aparece. ¿Por qué? Porque él hizo una actividad que benefició a Inglaterra. Llevó mucho oro y plata que había obtenido de barcos que iban desde España, desde América, llevando hacia España. Por eso Galeano en las venas abiertas de América Latina, texto que le gustaba
y le gusta citar a nuestro profesor Fernando Aguirre, coloca ahí algún párrafo donde dice: España ordeñaba la vaca, llevaba el oro de Potosí, y los ingleses se tomaban la leche, que iba en el barco. Bueno, además de los mercantilistas, que lo que interesa marcar es cómo la conducta de la relación de Europa con América está orientada, tanto con México, con Ecuador, con todos los... Está orientada por el principio mercantilista, en cuanto a esta succión de metales preciosos para ser llevado a la metrópoli. Típicamente mercantil, por eso que tiene importancia o tiene su incidencia en las conductas de los hombres, cuáles son las ideas predominantes en cada época. ¿Alguna pregunta sobre método? ¿Alguna pregunta sobre mercantilista? Uno es medio rápido acá, ¿no? Diga, sí, Andrés. No, pensé que... ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a la fisiocracia. Los fisiócratas. Acá sí ya tenemos una verdadera corriente de pensamiento que va a mirar lo que pasa en la realidad y va a tratar de expresar esa realidad y su funcionamiento con un cuadro conocido como Le Tableau Économique o la tabla económica de un médico de Francia, Quesnay, François Quesnay, que era médico de la corona, y con el esquema circulatorio de la sangre y el esquema trató de llevar adelante y de aplicarlo a la economía, explicando que lo único que tenía valor era el trabajo aplicado a la naturaleza, aplicado a la tierra. Yo quisiera, a veces cuando uno va a ver una película, prefiere ver de qué se trata. Algo dice, no me conté, yo he visto muchas conversaciones que se interrumpen, que dicen, no me conté, que yo a lo mejor la veo. Estoy en contra totalmente de eso, porque de 100 veces que alguien dice, no me conté, porque a lo mejor la veo, nadie la ve. Y se aborta una conversación que podría continuar, porque uno dice, no la conté, y entonces una conversación interesante. Alguno que nunca vamos a ir al cine, nos perdemos a ver de qué se trata, porque ¿por qué no se levanta y se va al baño y podemos seguir conversando? Y cuando termine lo llamamos. Bueno, digo esto porque antes de ver el cuadro económico, la tabla, me gustaría ver que podamos leer qué piensa Marx sobre el cuadro económico que vamos a ver. Acá, esto está sacado de un texto, Historia crítica de la teoría de la plusvalía, de Carlos Marx, también conocido como libro 4 del Capital, publicado en alemán entre 1905 y 1910. Lo iba a publicar Engels, pero al fallecer lo publica Kautsky. Y voy a leerlo. En la opinión de Marx sobre el cuadro que vamos a ver. La tentativa de Quesnay puede resumirse del modo siguiente: representarse todo el proceso de producción del capital como un proceso de producción.
la circulación como una simple forma de este proceso, y la circulación del dinero como un elemento de la circulación del capital. Englobar en este proceso de reproducción los orígenes de la renta, el cambio entre la renta y el capital, la relación entre el consumo reproductivo y el consumo definitivo. Englobar en la circulación del capital la circulación entre los consumidores y los productores, entre el capital y la renta en realidad. Finalmente, representarse la circulación entre las dos grandes ramas de la división del trabajo productivo, producción bruta y producción industrial, como elemento de este proceso de reproducción, y comprimir todo esto. En el primer tercio del siglo XVIII, acá hay un error. Para mí que el manuscrito que trasluce Cauchy tenía un número 2 puesto, el número romano. Me imagino el número romano 2 palitos, con un techo y un piso, porque esto que está comentando Matt se publica en 1758. Es mucho más apropiado haber puesto acá en el segundo tercio del siglo XVIII, porque el segundo tercio termina en 1766 y esto se publica en 1758. Por eso hago este comentario, no me fui a buscar los originales a ver si son 2 palitos y el traductor puso 1 y puso primer tercio que termina en 1733. Pero continuemos después de este comentario. En el primer tercio, que sería el segundo del siglo XVIII, en la fase inicial de la economía política, en un cuadro de 5 líneas, con 6 puntos de partida o de término, jamás la economía política había concebido una idea tan genial. Y continúa después haciendo una crítica a Adam Smith, considerándolo mezquino. Así se explica el juicio hiperbólico. Primero esto del Marqués de Mirabeau, citado con ironía por Adam Smith: los 3 grandes descubrimientos que ha habido desde el comienzo del mundo son la escritura, la moneda y el tableau économique, el cual es resultado y coronación de los 2 primeros. En lo que se refiere a la circulación del capital, el proceso de reproducción, a las diversas formas que el capital reviste en este proceso, la relación entre el capital y la circulación general, no solo el cambio de un capital por otro, sino el cambio del capital por renta. Smith se limitó a continuar la obra del oficiócrata, a catalogar y especificar con mayor rigor los diversos puntos estudiados, sin conseguir dar el conjunto de justeza, de desarrollo y de interpretación contenida, a pesar de las hipótesis erróneas de Quesnay en el tableau économique. Y cuando Smith dice que los trabajos del oficiócrata no carecieron de utilidad para su país, emplea una expresión bastante pobre para caracterizar, por ejemplo, la acción de un Turgot, que fue uno de los antecesores directos de la Revolución Francesa. Bueno, dicho esto, quería que veamos de qué se trata el diagrama vamos a leerlo. Ahora que tuvimos las Olimpiadas en Japón, vamos a recurrir a un japonés, Shigeto Suru, que prepara un apéndice que va a utilizar en un texto de Paul Suisi. Vamos a leerlo, aunque ustedes lo tengan. El tablero de Quesnay. La sociedad que Quesnay consideró... ¿Ustedes están leyendo bien ahí? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? No se ve. ¿No? ¿No se ve? Pregunto. ¿Saben qué? Me parece que he cometido un error yo. Pensé que ustedes estaban viendo y en lugar de utilizar... ¿Querés compartir la pantalla, Alberto? Compartir. Eso es lo que quise hacer. ¿Ve? Eso fue un grave error. Lo sé. Vamos a compartir la pantalla. Compartir pantalla. Ahora sí. Vamos a dejarle un minuto para que ustedes después... esto es lo que acabo de leer. Cuando ustedes vayan a esta posición lo van a poder leer. Ahora, como ya la leí, la vamos a retirar. La vamos a retirar. Vamos a ver si puedo volver. Vamos a ver si puedo volver. Bueno, ahora
El tablero de Quesnay. ¿Ahora están viendo esto? No, tampoco, porque vamos a compartir de nuevo. Esperen, a ver. Anclar o destacar. Su función está en pausa. Bueno, vamos a volver a compartir. A ver, compartir, ¿dónde que estaba? Participante, ya. Compartir pantalla. Bien. Ahora sí. ¿Se alcanza a ver ahí? Perfecto. Sí, sí, ahora sí. Bueno, mil disculpas por el tema de Marc. Vamos a ver si con Quesnay no va mejor. Decíamos que este es un aporte de Sigeto Surú. El tablero de Quesnay. La sociedad de Quesnay consta de 3 clases. La clase productiva de los agricultores, cuyo trabajo es el único que rinde un excedente, la clase que se apropia de este excedente, incluidos los propietarios, la iglesia y el Estado, y la clase estéril de los manufactureros. Su tablero se destinaba a mostrar, bajo suposiciones simplificadoras, cómo el producto total anual de semejante sociedad circula entre estas 3 clases. Y permite que la reproducción anual tenga lugar. Para este fin se imagina metafóricamente que los cambios ocurren en una suma global al fin del año, haciendo posible disponer por completo de los artículos producidos durante ese año, y al mismo tiempo preparando todos los factores de la producción allí donde se les necesita al comenzar el nuevo año. La sencilla presentación del proceso de circulación de semejante sociedad por Quesnay, mediante el uso de líneas, no siempre ha sido fácilmente entendida, condujo al menos a Dühring a sospechar en Quesnay alguna fantasía matemática. Como un método alternativo de presentación proponemos aquí un diagrama para el tablero económico. O sea que esto no es el tablero que dibujó Quesnay, sino el que Surú propone en su lugar, que pareciera ser más claro, por eso lo estamos utilizando. El diagrama 1 representa la situación antes del intercambio. La clase productiva posee 5.000 millones de dólares, valor de su propia producción total. 3.000 en alimento y 2.000 en materia prima. Y además tiene 2.000 millones en dinero, que se emplea únicamente como medio de cambio. Y solo suponemos que lo tiene dicha clase por razones expositivas. Los propietarios o terratenientes no poseen nada, pero reclaman a la clase productiva rentas por 2.000 millones de dólares, la cantidad equivalente al producto neto de la agricultura. La clase estéril posee 2.000 millones de dólares de productos manufacturados. Yo quiero avanzar acá, pero no sé cómo pasar más abajo. A ver si... Acá está, diagrama 1. Acá lo tenemos. Alimento, alimento y alimento, 3.000 millones de dólares, según dice el autor, materia prima y materia prima. Acá esta línea oscura es una moneda, o cantidad de moneda, 1.000 millones de dólares. Esta otra moneda arriba del primer alimento es 1.000 millones de dólares. El terrateniente lo que tiene es el derecho a cobrar la renta. Acá hay toda una discusión. A mí me da la sensación que este cuadro refleja muy claramente la sociedad feudal, aunque Francia tenía fuertes avances del capitalismo dentro de su estructura productiva, pero había terrateniente, había reyes, había iglesia, había nobles, estaba las categorías de siervo de la gleba, iban a ser recién derogadas con la Revolución Francesa 31 años después que este cuadro se dibujó. Acá no se habla de ganancia, de proletariado, es decir, digamos, si bien había incidencia del capitalismo en la agricultura francesa, Quesnay, si este gráfico lo llevaba 100 años atrás o 200 años, está reflejando con menos capitalismo el funcionamiento de una sociedad feudal, que va a ser destronada y va a terminar el feudalismo acoplando la estructura que ya va a ser capitalista por invasión en la infraestructura, lo va a adecuar con la superestructura, cuando la Revolución Francesa acabe con todos los privilegios, acabe con la nobleza, se quede con la cabeza del rey, ya no hay rey en Francia. No todos los procesos de ida del feudalismo al capitalismo
han sido como el de Francia. Hay países que hoy son capitalistas cuando eran feudales y el rey todavía existe. Existe en Inglaterra, existe en España, no todos los procesos, y son rémoras de antiguos estados. Bien, ¿cómo funciona este cuadro? Fíjense que hay un primer pago de las monedas, porque Quesnay va a hacer circular la moneda como si fuera la sangre dentro del organismo humano, ¿no? Entonces hay que pagar la renta. La renta hay que pagársela al terrateniente. 2 monedas. Quesnay va a hablar de un producto bruto, bruto de 5.000, porque va a contar solamente lo que produce la clase productiva. Pero dice, ¿cómo 5.000? Si acá está claro que acá también hicieron productos manufacturados. No, pero esa clase es estéril, no genera valor. No, son 5. Fíjense qué discusión. Acá en la clase estéril, en los artesanos, es donde va a salir de alguna manera los empresarios, la burguesía, que va a derrotar este sistema, que va a generar otro sistema. Sin embargo, clase estéril. ¿Qué nombre? Clase estéril. ¿Qué nombre en el lenguaje para clasificar a un sector? No, acá también existen nombres que uno dice, ¿por qué lo llama de esa manera? O ustedes no escucharon hablar de la negrada, por ejemplo, entre nosotros. O no me gusta el ambiente. No me gusta, ¿qué es lo que no le gusta? ¿Hace calor, hace frío? No me gusta la gente que está. Nosotros estamos en un mundo también donde nuestro lenguaje, nuestros valores, a veces nos damos cuenta o no nos damos cuenta, no lo usamos porque conscientemente sabemos que es discriminativo, pero muchas veces sí, se usa. Bueno, acá tenemos esta denominación que ya de por sí es descalificadora. Y lo descalifica a propósito, porque quiere que se sepa que acá no produce nada, que no producen valor. ¿Por qué? Porque lo único que produce valor es el trabajo aplicado a la tierra. Y acá han producido 5.000 millones, y 2.000 millones, 1.000 y 1.000, son el pago de la renta. Fíjense que están pagando el 40% de lo producido, porque si han producido 5 y pagan 2 es el 40% de los 5 producidos. ¿Qué hace el terrateniente con la moneda que fue para él? Le compra alimentos. Ustedes vayan imaginándose, este cuadro y las flechas tienen la particularidad que si bien cada flecha está implicando que la moneda fue para allí, salvo en el pago de la renta, que solamente cancela el compromiso jurídico de que porque es propietario recibe la renta, todas las demás flechas van al sentido en que van a condición de llevarse aquello a lo que apunta. Esta vuelta de la moneda a la clase productiva viene acá y se queda acá porque la clase terrateniente se lleva el alimento. Entonces la flecha esta está mostrando que la moneda se queda acá, pero se queda acá porque el alimento fue para allá. Lo verán en el cuadro diagramas 2, cómo va quedando. Pero en la medida que vamos entendiendo esto, nos va a resultar familiar encontrar un cuadro con cómo queda la circulación y el disfrute de los bienes con posterioridad a este diseño. Y fíjense que esta moneda no tiene más destino que te pagué la renta, te compro el alimento. La segunda moneda, que también fue pago de renta, el terrateniente va a la clase estéril y le compra. ¿Qué le compra? Le compra sábana, le compra un sofá, le compra sillas. Y si el dinero fue los 1.000 millones hacia la clase estéril es porque tienen que encontrar en el diagrama siguiente que productos elaborados van a ser disfrutados por los terratenientes. La moneda la quedó acá, pero la clase estéril con la moneda tiene que alimentarse, y entonces se tiene que llevar ese alimento, y le devuelve la moneda a la clase productiva, que también necesita para iniciar un nuevo proceso comprar productos manufacturados, un arado, una carreta, elementos que va a necesitar para la producción, y entonces le da la moneda a la clase estéril, que también para iniciar su nuevo producto necesita llevarse el árbol, el cuero de vaca, y entonces devuelve la moneda. Esta es la última flecha que marca el último movimiento de la moneda. Por lo tanto, ustedes deberían ver en el otro cuadro la última moneda acá, la primera moneda acá, este alimento que esté acá, esto que esté con esto. Vamos a ver si ha sido así. Toda esta explicación se detienen y la leen ahí cuando quieran.
diagrama. A ver cómo ha quedado. Terrateniente, un alimento, sí. La moneda quedó acá. No sé por qué no la marcó doble. La marcó doble al principio, acá dejó la línea simple. Producto manufacturado, se quedó con alimentos, se quedó con materia prima, la clase estéril para empezar un nuevo proceso productivo, los terratenientes tienen productos elaborados, y la clase productiva se quedó con las dos monedas, se quedó con productos manufacturados que necesita, y se quedó para consumo propio, que a propósito que SNE lo pone atrás, o Surú, porque el alimento y la materia prima de autoconsumo lo dejan atrás porque no participa del movimiento que acabamos de ver, quedó fuera de mercado. Acá tenemos que el producto neto, Produit Net, es de 2.000 millones, y el que se apropia del Produit Net es el propietario de la tierra a través de la renta, y el que generó el producto, que empezó con 5 unidades y termina con 3, más la moneda que tenía también, que puede estar, la moneda se puede poner en cualquiera, porque terminará en el lugar en que se ponga. Es decir, termina acá porque empezó acá. Pero este que tenía 5, pagó la renta, se quedó con 3, y todos los dos sectores productivos, tanto la clase estéril como la clase productiva, se quedan preparadas para un nuevo año de producción donde van a tener la misma situación de alimentos y materia prima que vieron en el gráfico 1. Este gráfico, digamos, es el que mereció el elogio que acabamos de leer, y que se los he dejado para no alargar y hacerlo de nuevo, porque en lugar de compartirlo, pensé que lo estaba compartiendo y lo estaba leyendo yo solo. ¿Alguna pregunta? No, no. ¿Qué quiere decir, que tiene sueño? No. No, digo yo, porque como yo en esto no estoy muy ducho, a lo mejor la hemos dormido. Bueno, alguna otra. Yo lo que quería mencionar, porque más que volver 200 años atrás, acá también, alguno de ustedes puede provenir de pueblos cercanos, de actividad agropecuaria, y yo me encuentro, cuando voy a Entre Ríos, con muchos fisiócratas, que consideran que lo único que vale es lo que hacen ellos, porque los demás, acá no hablan de clase estéril, pero cuando uno habla de cualquier otra actividad, por ahí lo miran muy despectivamente, como que lo único que producen, que se levantan a la madrugada, es cierto, para ordeñar la vaca, hay que estar tempranísimo, es cierto. Pero no es válido que lo único que genera valor es el trabajo aplicado a la tierra, hay muchos otros valores. Adam Smith se reía de SNE, y se reía con razón, porque SNE decía lo único que vale es el trabajo aplicado a la tierra, y Adam Smith, cosa que verán en la próxima semana, defenderá con razón, a mi criterio, que el trabajo genera valor en todos lados donde se aplica, no solamente en la tierra. Pero está este pensamiento fisiócrata, de que lo único que genera valor es la agricultura y la ganadería. Por ahí encuentro una expresión en la balanza comercial argentina cuando tiene una parte importante de productos agropecuarios. También tiene mucha parte industrial que a veces no se valora suficientemente. Pero este criterio también lo encontramos en la realidad. Sin embargo, esos productores agropecuarios... Aparece cada vez que hay conflicto entre el campo y el gobierno. Aparece, sí. Aparece producto de que en una sociedad, como explicábamos, hay que ver cómo se puede administrar los recursos existentes para que todos tengan una posibilidad, ¿no es cierto? Pero esa sociedad, ese sector
que tiene una infravaloración de las otras actividades muchas veces, cuando tiene que mandar a sus hijos a la facultad, los manda a la ciudad, y si alguno está estudiando acá, el Estado está pagando el salario de los docentes que aquí estamos, y está haciéndolo para formarse, para capacitarse, y si tiene una necesidad de salud, lo tiene que mandar a un hospital que está normalmente en la ciudad. O sea que, digamos, también la fisiocracia, aunque sea una cosa muy antigua, la encontramos y es conveniente conversar para que se abran un poco las cabezas y que se pueda contemplar que todos los sectores aportan valor y que inclusive ustedes estudiarán más adelante que los que más han logrado tener mejor distribución y mejor generación de renta son los que han agregado a las actividades primarias servicios y otra serie de actividades industriales y de servicios, más que estrictamente la actividad agropecuaria, que esta corriente de pensamiento, la fisiocracia, defiende y defendió con tanto énfasis. Por supuesto que otras cosas, así como los mercantilistas proponían que el Estado participe para defender la producción nacional, cosa que también encontramos que esa medida, además de vender caro y comprar barato, que participe el Estado para defender la producción nacional, también era un principio mercantilista. Lo que pasa es que por ahí uno también suscribe ese principio mercantilista, a condición de que no nos encontremos que en ese cerco que tenemos, porque defendemos que no se importe, nos castiguen con los precios de manera tal que uno diga, no, me parece que es más barato comprarlo afuera, esto. Y entonces se produce esa contradicción, que por un lado uno quiere defender el trabajo nacional, pero al mismo tiempo quiere que esa estructura productiva no genere esa sustracción de recursos a los que tienen el tema monetario, los que están, digamos, parados en la moneda porque están cobrando un salario en moneda o una remuneración en moneda, y el que está en la estructura productiva, cuando entrega el bien, cada vez entrega menos bienes por la cantidad de dinero que tiene el que va a comprar, la inflación. O sea que es un tema que tenemos pendiente y que, bueno, acá hay muchos docentes que están trabajando y han trabajado y seguramente podrán en su momento aportar mucho mejor diagnóstico a esta preocupación. En cambio, Quesnay va a defender que no haya intervención del Estado, que dejar pasar, que no se meta el Estado, laissez-faire, laissez-passer, libertad de comercio, que circulen los granos, que no haya una agremiación, que haya libertad. Eso va a ser un principio fisiocrático. Y bueno, el que está parado en la posesión territorial, porque posee el campo, y bueno, es posible que diga ahí, pero esto lo estamos distribuyendo porque el campo es mío, pero el campo es suyo, no siempre fue suyo. 200 años atrás no era suyo. Se peleó, se echó a los yo tenía un profesor en la escuela secundaria que decía, ¿y usted el campo de dónde lo sacó? Lo heredé de mi padre, y su padre lo heredó de mi abuelo, y su abuelo, mi abuelo participó en la conquista del desierto, y le dieron hectáreas, y ganó el derecho porque trajo la paz, porque los indios con los malones atacaban las ciudades, y entonces dice, sí que su antecesor lo ganó peleando al campo. Sí, bueno, vamos a pelearlo de nuevo, le proponía el profesor que era Machado, daba educación democrática. O sea que este tema de que el campo está, sí está, mi familia también tiene campo. Que Fidel Castro, que hizo la revolución en Cuba, se pelea con la familia porque la familia tenía campo. Pero independientemente de eso, las cosas hay que conversarlas en función de los 47 millones que estamos y cómo hacemos para que todos tengan un lugar. Así que este tema de que a los productos agropecuarios
cuando especialmente en este momento tienen precios récord, se le aplica una retención para poder de alguna manera generar una distribución interna, no es la primera vez que se hace, digamos, tratando, entiendo, de dejar una rentabilidad. En su momento, cuando se creó por primera vez el IAPI, se le garantizaba un precio al productor que aunque bajara en el mundo cobraba ese precio, y si subía en el mundo se lo quedaba el IAPI, y así distribuía después y desarrollaba la industria. Así que son temas que se pueden, que se pueden conversar, que son, como tocan intereses, son discutibles, pero digamos, por eso daba el comentario de que todos los que estamos en la sociedad, de alguna manera, tenemos que encontrar cómo es la forma más justa, más lógica de que todos los partícipes de la sociedad tengan cosas que la Constitución da como derecho, porque si bien la Constitución tiene un artículo que garantiza la propiedad privada, tiene otro artículo que garantiza que toda persona tiene que tener derecho a una vivienda digna y que toda persona debe tener derecho a un trabajo. Entonces, si esas cosas no están garantizadas, tenemos que ver, y para eso estamos en economía política, qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo. Bueno, ¿alguna consulta? ¿No hay consulta? No. Ahora estoy volviendo a compartir. Yo no quiero compartir. A ver si logramos. Bien. No hay ninguna pregunta. Más que preguntas, comentarios por ahí. ¿Cómo no, Martina? No, que es muy difícil abarcar el tema del campo, porque es como que la sociedad está un poco quemada con ese tema. Y es difícil abordarlo sin generar conflictos. Pero es muy presente esto del mercantilismo y la fisiocracia. Es muy presente y estamos en una situación que en cualquier momento va a salir de nuevo y es muy, muy tangible en esta realidad, ¿no? Porque son muy pocos los dueños de la tierra, muy pocos, y abarcan el 70% de las tierras argentinas, las que son producibles. Para 5 dueños me parece increíble. Y es un tema que pareciera que lo van pateando con el tiempo y no lo tratan. No lo tratan y siempre salen ganando los que más tienen. Muy bien, sí. ¿Otra opinión? Muy bien, Martina. Yo me encuentro a veces con gente que dice, y lo que pasa es que no quieren trabajar y se le ofrece trabajo y dan ejemplos. Y en realidad yo les explico que el sistema en el que estamos, el que tiene recursos para invertir, hay una serie de actividades, pero que si uno busca el excedente, la ganancia, la inversión en tomar una persona es reemplazada por la adquisición de equipamiento, de máquinas y demás tecnología, que a su vez desplaza o puede desplazar más personas. Así que esa contradicción donde la tecnología desplaza mano de obra, que en muchas actividades se ve,
es algo que debe abordarse. Y esta falta de trabajo también tiene que ver con otro elemento que se discute poco, aunque se está empezando a discutir. Nosotros estamos trabajando 8 horas, que a los que lograron que trabajáramos 8 horas los colgaron en el siglo XIX. Y lo que ellos hacían en 8 horas, nosotros lo hacemos en 10 minutos con el equipamiento. Yo no digo que la jornada de trabajo la bajemos de 8 horas a 10 minutos, pero estudiemos a cuánto la bajamos. Si hay una desocupación del 25%, por ejemplo, si uno dice en lugar de 8 se trabaja 6, los trabajos que están con 3 personas para las 24 horas tienen que incorporar una persona más para que cada uno trabaje 6 horas. Claro, mayor distribución. Pero en el caso del campo, la falta de regulación del empleo para la gente que trabaja en el campo es prácticamente nula, porque había salido en un artículo que pagaban 5.000 pesos a un trabajador por la cosecha, no me acuerdo, me parece que era de algodón, trabajando 16 horas, y lo mismo que un bono de 5.000 pesos que le da el gobierno. Decían que la gente no quería trabajar en realidad porque trabajo había, pero no podés emplear a una persona por 16 horas de trabajo pagándole 5.000 pesos por mes. Eso y el esclavismo es lo mismo. ¿Cómo una persona va a querer ir a trabajar por eso? Seguro. Gente que se encontró en los campos, gente que tiene muchísimo dinero, que ni sabe la plata que tiene, con peones esclavizados sin tener ni siquiera un baño digno, durmiendo en el suelo. Y eso es cosa que se ve en las noticias hoy en día, en estos tiempos. Concebible, habiendo pasado tanto tiempo y que esto no se regule. Es un poco de todos lados, me parece. El gobierno tendría que buscar la manera de regular eso. No es que no hay regulación, Martina. Faltan controles, pero tampoco esos son casos extremos y eventualmente habría que ver si... No es que todos los lugares, no que se paga 5.000 pesos para trabajar 16 horas, porque efectivamente sería imposible que sea así. Han sido como casos medio testigos. Ese es el tema, que por ahí no. Hay regulaciones durante la unidad 4 de la materia, me adelanto un poco, pero es interesante tu planteo, porque efectivamente este es un problema que de la historia argentina, y en la unidad 4 vamos a ver cómo durante algunos gobiernos hubo una intención de justamente de se creó el Estatuto del Peón Rural, eso de la década de 40, en el gobierno de Perón. Imagínate que pasaron 70 años, no es que no se avanzó, y no es que no hay regulaciones tampoco en el campo, ni mucho menos, me parece. Para no desviarnos demasiado tampoco del tema de la fisiocracia y no dejarlo ahí, vamos a volver sobre el tema en la unidad 4, digamos, también para que se sepa. Claro, yo creo que por ahí lo dejamos en eso, en que no es tanto así, y me parece que falta profundidad de investigación. Pero son opiniones, qué sé yo. Falta, no entendí lo último. Profundidad de investigación en el tema. Bueno. Sí, de todas maneras, como dice Lavi, ante casos comprobados de injusticia o de trabajo esclavo que se han detectado, hay una vía de denuncia que hay que ejercitarla, ¿no es cierto? Y hay que efectuar la denuncia para que esas cuestiones no se produzcan. Pero es cierto, puede haberla, claro. De todas maneras no es la regla. Digamos, en general, por lo menos en la zona... Sí, por supuesto. Igual se apuntaba más bien. Claro. Sí, son las excepciones. Claro. Bueno, o sea que, digamos, de todas maneras, yo apuntaba más bien a la gente, a los dueños que se jactan de decir la gente no quiere trabajar, cuando en realidad lo que les pagan por trabajar es muy poco. Claro. Cuando tienen mucho. Eso de pagar muy poco lo que se compra y vender muy caro lo que se vende. Sí, eso está bastante enraizado. Es un tema para discutir largo también,
porque yo también dentro de los economistas, y nosotros mismos, parece la inflación es multicausal, y entonces yo cuando escucho ahí, ¿saben con qué lo comparo? Como cuando hay una actividad delictiva más directa, de un robo, en general está la flagrancia. La flagrancia es que lo están pescando en el acto de cometer el delito. Bueno, lo que yo le veo al diagnóstico de decir que es multicausal, estando protagonizándose en forma permanente, pero ojo, esto es una cosa que lo que yo digo es una opinión absolutamente personal, que no está sustentado en investigación, es una sensación que uno tiene, que al destinar tiempo a la interpretación del hecho, está dejando que el hecho siga transcurriendo. En el caso de la flagrancia, cuando se detecta, hay tribunales de flagrancia, fiscales de flagrancia que van al hecho para impedirlo. Bueno, en el tema inflacionario no lo tenemos. Porque no lo tenemos porque hay como que, y se da, y yo avanzo un paso más. Si bien los responsables, nosotros decimos siempre, son los grandes fijadores de precios, los chiquitos, y yo en el grupo de fútbol donde juego, y yo, hoy me están matando, me cobran el dólar libre para ponerme los productos, te están estafando, busca por otro lado, el dólar que están pagando es el dólar oficial, todas las importaciones van por dólar oficial, si alguien te quiere cobrar 180 pesos de costo del dólar, es porque te está estafando, él sí lo está comprando en blanco, lo está pagando 100 pesos, que es el dólar oficial. Entonces, si vos pagás 180, después vas a tener que vender a 250 o a 300. Y entonces vos vas a estar participando de ese proceso inflacionario de la estructura productiva. Acá no se habla del momento en que ingresa, porque no le hacemos caso a los mercantilistas cuando dice vender caro, pero dicen comprar barato. No, comprar barato, el comerciante chiquito, grande o mediano, no destina suficiente esfuerzo muchas veces, y dice, total lo vendo más caro. En ese sentido es que se cumple la parte de vender caro, se agrega valor al producto, lo pagan los bolsillos, pero hay que tener una conducta de pelearse con el proveedor en defensa propia y del consumidor. Pero esa conducta, pelearse con el proveedor, por supuesto, no la tenemos muy desarrollada. Pero eso es un tema a investigar, a discutir. Puedo estar equivocado, yo les transmito una sensación, nada más. Bueno, entonces tenemos el método. A ver si es cierto que dicen, porque acá la realidad, lo que está pasando, si es así, están aplicando el método. A ver si es cierto que tenemos el problema de comprar, vendamos caro, y bueno, vendamos caro, pero compremos barato. Hagamos el mercantilismo completo. A ver, señores comerciantes, señores supermercados, busquemos de no hacerla fácil. Y el oficiócrata, lo único que genera valor es el trabajo aplicado a la tierra. Pensemos todo. Hay que urbanizar también. Si vos no vas a dar trabajo en la tierra y hay 47 millones de personas, porque la agricultura no lo permite, ¿qué hacemos con los demás? Con 20 millones de personas. A ver, ¿qué hacemos vos que estás en el campo? ¿Qué hacemos con 20 millones de personas en la Argentina que sobran para decir, vamos a hacer actividad agropecuaria solamente? Sobran 20 millones, tendríamos que ser 25 millones de personas para aplicar ese criterio. Y si no, dan una respuesta para ver cómo hacemos algo que no sea poner rejas en mi casa o en los departamentos, como hay, custodian todos los departamentos para que no entren, que no comprar más carro de asar, más para reprimir. No, busquemos cómo organizar que las personas que se suman a la actividad económica, 250.000 jóvenes todos los años, encuentren trabajo. Eso es política y eso hay que resolverlo y tiene que tener una respuesta. Porque si no, que cuando después estudiemos las tasas, que lo vamos a estudiar en la unidad 2, es fácil, porque en el número, en lugar del 10, pasamos al 12 de desocupación. No. ¿Cómo que así libremente? Y entonces acá viene
algo que está también implícito en esta postura. O somos darwinistas, que cada uno se la arregle como pueda, el más grande se come al chico, o tenemos una visión amplia que dice, no, momentito, ¿qué darwinista? Vamos a tratar que lo que estamos podamos continuar, no que el pez grande se come al chico. Entonces son dos principios antagónicos. No, que cada uno, yo trabajo, a mí nadie me ayudó. No, ¿cómo que nadie te ayudó? Yo me acuerdo, cuando terminé la escuela, la facultad en el año 76, con 25, yo soy de 51, lo voy a terminar con la abstracción que yo hacía, que en realidad no la hice yo, la hizo Quino, el creador de Mafalda. Yo pasé por un bar, había un papelito ahí, y había un humito en una vía de emergencia, y un grito de un bebé, y había una mansión al lado, y un grito de un bebé, y después cómo iba el bebé de la villa a la escuela, cómo iba en auto el bebé de la mansión, y cómo en la lluvia andaba escapándose de la inundación el bebé de la villa, y cómo el bebé de la mansión bajaba y se iba al cine. Entonces digo, bueno, pero esto es difícil explicarlo, y lo voy a escribir. Entonces, yo simplemente y lo decía en las peñas, ¿no? Por 10 cuadras de distancia le puse a la poesía. Hace casi 30 años nació Juan en una villa. Y a 10 cuadras de distancia, en la mansión de los Guidos, nació Pedro a las 2 horas. 10 cuadras uno del otro. 10 cuadras son solamente 10 cuadras, y sin embargo, qué distinto que vivieron Juan y Pedro desde entonces. Juan aprendió a compartir el hambre con sus hermanos, y los 7 en una pieza y esquivando las goteras vieron pasar 5 inviernos. Pedro tuvo su cunita adornada con regalos y rodeada de parientes, tíos, primos y abuelitos que festejaban a gritos si se sentaba en la cuna o le salía un nuevo diente. Qué distinta la niñez para Juan y para Pedro. Al cumplir los 5 años, Juan conoció la tapera que sería su escuelita, y a las 6 de la mañana se levantaba solito, calzaba sus alpargatas, y con el lápiz de su hermano, que había largado la primaria para vender unos diarios, caminaba hasta la escuela con la pancita vacía. Mientras a esa misma hora se levantaba Pedrito, le ponían su guardapolvo, el moño reglamentario, y los peinaban con gomina, y los zapatos lustrados, le daban su desayuno, y a las 7 menos cuarto pasaba el micro a buscarlo. Qué distinta fue la escuela para Juan y para Pedro. Qué injusta la diferencia, por 10 cuadras solamente. Con las lluvias del invierno y las crecidas del río, llegaba la inundación. ¿Cuántas veces se vio a Juan caminar cuadras y cuadras, cargando sus pocas cosas por llegar a zona seca y hacerse con chapa y barro una nueva taperita? Mientras a esa misma hora, Pedro bajaba de un auto con pilotos y paraguas, y con su barra de amigos se metía en un cine. Qué distinta fue la lluvia para Juan y para Pedro. Y Pedro siguió su vida, se recibió de abogado y fue nombrado gerente en la empresa de su padre. Y Juan, a los 12 años, como peón de carpintero,
ya se puso a trabajar. Juan heredó su pobreza. Pedro heredó su riqueza. Qué injusta la diferencia por 10 cuadras solamente. Esa es una abstracción y una interpretación de la realidad, pero eso tiene 40 años ya, porque es del año 76, es viejo. Pero la quise compartir porque ahí también uno mira una realidad y saca y hace un comentario. Ese es el gran tema de la meritocracia. Otro gran tema de los tiempos. ¿Sí? Es muy común esa frase ahora de a mí no nadie me ayudó, yo hice todo trabajando solo. Y por eso que es importante mostrar el panorama completo y aunque se parta de ese punto de vista, que se dé una respuesta a cómo organizar el conjunto. Y bueno, ese es el tema que nos ocupa, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué otra consulta o comentario o agregado les parece hacer? Tiene que haber alguna manera de explicar un poco de ese tema de manera sencilla, porque parece que la gente no entiende la diferencia entre meritocracia y esfuerzo, porque no se toma la meritocracia como hasta como un para algunos y a otros como el otro. Yo no encuentro la salida porque no siempre termino callada porque es muy difícil explicarlo. Es como explicar la igualdad y ¿cómo se llama? La equidad. Es muy difícil. Bueno, es un tema complejo. Y de acuerdo a los estratos sociales, cada uno lo toma diferente. Sí, habría que buscar una forma, digamos, los dos aspectos, hacer las cosas bien, que a lo mejor es exageradamente lo único que vale para la meritocracia, es una parte. Pero el meritócrata también debe destinar una parte de su vida a ver el contexto de lo que lo rodea. A ver, en realidad nosotros en el programa de economía política tenemos algunas partes que son orientadas, como es la unidad 2, a entender el funcionamiento del sistema, cómo funciona el sistema sin querer cambiarlo. Saber cómo funciona para entender al periodismo que habla de economía. Y en la unidad 1, donde estamos, y en las otras unidades que vemos lo que ha pasado en el mundo, lo que pasó en la Argentina, es donde se da la polémica, la discusión de cuáles fueron los valores que guiaron esas conductas, pero en la persona que nosotros estamos formando, en cada uno de nosotros, tenemos que en la parte que nos toca, en la actividad que nos toque, hacerla bien, como la haría un meritócrata, es decir, hacerla con excelencia. Ahora, no tenemos que tener anteojera para lo que pasa al lado, y una vez que hicimos excelentemente lo que nos toca, que vamos a recibir las felicitaciones del área donde estemos trabajando, tenemos que tener una apertura para ver qué pasa al lado, sin anteojera. Y esas aperturas, digamos que demos un paso con la derecha cuando, en el sentido de sin discutir las normas, hagamos bien las cosas. Pero cuando tenemos, como en esta circunstancia, en la clase, en la vida universitaria,
en la evaluación de alternativas políticas de las próximas elecciones, en el análisis de lo que está pasando en el país y en el mundo, tengamos la amplitud de ver cómo encontramos una solución para el conjunto, porque lo que es general, lo que es político, nos atañe a todos. Claro. Yo ahí, digamos, no es que desmerezca, digamos, el tema de hacer bien las cosas de uno. Nosotros somos muy estrictos en tratar de no cometer errores, tenemos discusiones a veces si yo me equivoco. Yo hoy, por ejemplo, es una barbaridad lo que hice, eso de pensar como docente, ¿cómo voy a dar que estoy compartiendo una pantalla y ni siquiera la compartí? Estaba mirándola yo y yo leyendo como 5 minutos, el pensamiento de más. Es un error que no lo debo cometer, es un fracaso esos 5 minutos. No puedo decir porque, no, tengo que corregirlo, estuve muy mal. Yo tendría que haberle permitido a ustedes leer al mismo tiempo y no lo hice. ¿Por qué? Porque cometí un error. Y tengo que corregirlo. Digamos, tengo que asumir que estuve mal con eso, porque si no, en la clase próxima voy a... Pero eso no quiere decir que no dedique tiempo a explicar las otras cosas en cuanto a que, aparte de corregir lo que podemos hacer mal, tener la mirada amplia de dar una respuesta como ciudadano, como estudiantes, como jóvenes, ante lo que pasa en el país y en el mundo, ¿no? Tener ese doble. Yo a veces he discutido con mi hijo cuando venía y me decía que la maestra esto, que los compañeros esto, y yo lo orientaba a que dejara de echarle la culpa al contexto. Y dice, no, y le decía irónicamente, ¿sabe qué pasa, Sebastián? A mí me parece que a vos te quieran perjudicar, como diciéndole, dejate de jorobar, hacé las cosas que corresponden. Si la maestra te dice que hagas la tarea, no diga que la maestra se lo exige a todos, pero al mismo tiempo hay que tener una disposición para corregir las cosas que están mal. Y eso se llama participar, conversar, encontrar soluciones de tipo global. Yo respeto muchísimo a los estudiantes y a los que están, aparte de estudiando, preocupándose por ver y proponer otra cosa para el país, para el mundo, dedicando tiempo a eso. Yo lo discutía con mi padre. Mi padre sabía que yo estaba en una agrupación y él me decía, pero vos tenés que ir a estudiar. Yo estudio, le digo, pero la carrera es de 4 años, pero a mí me interesa también ver qué es lo que está pasando y cómo puedo aportar a que las cosas anden mejor. Y yo no la voy a hacer en 4 años porque además estoy trabajando media jornada, la voy a hacer en 6. Y se quedó conforme mi padre, porque hacerla en 6 no es hacerla en 15, pero... a veces nosotros tenemos la indicación y dicen, no, están en política, anda a saber que... No, si están en política es un valor en el sentido de que están preocupados para solucionar problemas que nos atañen a todos. Y entonces escuchémoslo a ver qué quiere hacer. Tiene mi misma edad y él dedica tiempo. Mirá que yo tengo problemas, y sin embargo está en la mesita ahí. Y acá es válido para todo, preocuparse por el contexto. Por eso es que digamos, ese es un poco el sentido de ir estudiando y viendo cómo nos posicionamos como personas, ¿no es cierto? Y el sentido de saber estas cosas y ver los distintos temas tiene también el trasfondo de ir tomando posiciones o refrendar o afirmar las que tenemos o animarnos a cambiarlas si vemos que estábamos muy individualista o que estábamos equivocados. Bueno, perdón por los errores cometidos. Les queda la tarea de encontrar el método en los programas de televisión que vean y van a ver que el método va a venir en cada una. Acá vieron el cuadro de Quesnay, con flechas llenas que marcan el sentido del dinero. Ya van a venir flechas dobles. Ya van a venir fechas, una que va, otra que viene, y la que acá estaba llena a lo mejor la encuentran separadita en línea de punto porque es dinero, y Quesnay la hizo entera, porque para él era importante la circulación.
de la sangre. Esta es una abstracción. Van a haber otras abstracciones y cada vez que se metan en un tema van a elegir lo importante y van a ver si llegan. O sea que el método que lo van a encontrar en la bibliografía, lo van a ir viendo cada vez que un profesor les dé un tema. Van a ver que en cada gobierno va a elegir el tema que fue más importante, les va a ir transmitiendo. O sea que tener el ejemplo teórico, el casillero teórico, abstracción, concretización progresiva y verificación práctica, y poder, en esa teoría, que parece teoría para acordarse de memoria, poder decir, no, Macana, es cierto, este tipo ha elegido eso, qué abstracción que se mandó. Yo no coincido con que eso sea lo más importante, pero me di cuenta que para él sí, ya eso es importante, que la teoría me sirva para entender al que está hablando, cómo razonó para proponer lo que está proponiendo. Y lo encuadro, lo encuentro que este método lo está expresando este individuo. Fíjense que no le estoy diciendo de qué partido es, de cualquier partido. Después, quien tiene razón, tampoco se lo voy a decir yo. Bueno, no sé si hay otra pregunta, agregado, comentario. Nos estamos arrimando a las 20:30. Tengo una consulta con el material de estudio. ¿Está todo en el Classroom? Sí, en el Classroom, y ustedes tienen, digamos, materiales de estos temas que dimos hoy. Aparte de Oscar Lange, que ya mencioné el tema del método, tienen en Burkun y Españolo, que tienen nociones de economía política, capítulo 4 y 6, lo tienen. Rosenberg, microeconomía. Mochón y Becker, que es otro texto donde también van a encontrar mercantilistas y fisiócratas, y tienen un texto también de Augusto Comiso, de la distribución, así que pueden consultar directamente la bibliografía, tienen esta clase grabada, yo les dejé la pantalla compartida, que pueden detenerla y leer lo que yo leí. Tampoco es esencial, pero para de alguna manera enmendar el error que cometí, de no poder leerlas en conjunto. Más que nada es para un economista que va a criticar al capitalismo, ver cómo fue elogioso, más elogioso con Quesnay que con Adam Smith, que es el padre, digamos, con su texto publicado en 1776, como ya lo mencionaron docentes que dieron las clases antes. Y es importante también, fíjense, en 1776 se publica La riqueza de las naciones, la independencia de los Estados Unidos, la creación del virreinato de Río de la Plata, en 1776. Y 2 años después, Quesnay había escrito en 1758, o sea, 18 años antes, había escrito el cuadro que acabamos de ver. Y la Revolución Francesa va a terminar con ese esquema semifeudal o con un capitalismo que exclusivamente ve el trabajo en el campo, va a terminar 31 años después, en 1789, va a ser la Revolución Francesa. Y ahí nomás, de 1789, se acaba el rey con la guillotina, aparece Napoleón inmediatamente, que va a meterse en España para terminar con Fernando VII, y en 1810, estamos hablando de 20 años de diferencia, nosotros discutir qué hacemos ahora que Napoleón, después de la Revolución Francesa, invadió España y lo bajó a Fernando VII, y estamos en la Revolución de Mayo. Fíjense que todos los acontecimientos, y estamos hablando de 200 años atrás, 200 años son 2 abuelos, porque cada abuelo son 100 años. Un abuelo para atrás, estamos en 1921. Y otro abuelo más para atrás, estamos en 1821, porque cuando nace el abuelo en 1921, que se muere en 2021, se murió el que había nacido en 1800, son 2 abuelos para atrás, y estamos ahí nomás, 2 abuelos y medio para atrás, y teníamos la Revolución Francesa. Este tema de los abuelos, y con esto termino, en uno de los autores, que no me acuerdo el nombre, dice, ¿cuánto vale la tierra?
¿Cuánto vale la Tierra? 3 generaciones, se contesta. Una persona de 50 años prácticamente estaba muriéndose, con 50 años estaba muriendo. Espérenme que me voy a contar. Aprovecho, Stephanie, para contestarte tu pregunta sobre la bibliografía. En el Classroom pusimos un link, no sé si todos lo vieron. En ese link tenemos toda la bibliografía subida de la materia. Igual no sé si vieron en la clase anterior, el profe García Zanotti subió unos materiales extra que son cortitos y que a él le sirvieron para preparar la clase, que nosotros también lo ponemos como bibliografía complementaria. No obligatoria, pero a lo mejor si a alguien le interesó el tema de la clase, cada docente, recuerden que este cuatrimestre todos los docentes vamos a estar dando clase. A mí me toca el lunes, así que más le vale que vengan, los espero a todos y todas el lunes. Y a lo mejor siempre subimos alguna cosa extra con respecto a lo que ¿El lunes no habló alguien de un feriado? No, el 16. Perdón, el lunes es feriado, yo sigo el miércoles. El miércoles. El lunes, claro, es el feriado lusitano. Sí, dije el lunes, no, el lunes no. El lunes. Yo termino con esto, el valor de la Tierra. Dice, son 3 generaciones, porque después nadie se puede preocupar más. Y en aquella época, 200 años atrás, decía 50 años el abuelo, 28 años el padre, 7 años el hijo. ¿Y qué estaba imaginando? Entonces son 20 años de renta, ese sería el valor de la Tierra. En aquel momento lo proponían como un valor lógico, 20 años de renta. Porque claro, si vivía 50 años, este abuelo de 50 se iba a morir, 20 años después el de 28 iba a tener 48, y el pibe de 7 iba a ser el padre, y tendría ya otro hijo de 7. En ese esquema transferían el tema de la vida de las personas para tratar de determinar el valor de la Tierra. 20 años de renta, el valor de la Tierra. Y a mí me resulta muy práctico cuando uno dice, ¿Colón cuánto vino? Y hace 5 abuelos para atrás, 500 años. Son 5 abuelos. Nosotros no sabemos quién fue nuestro tatarabuelo. Sabemos quién fue nuestro abuelo. Difícil que sepamos el padre del abuelo. No tenemos el árbol genealógico. Pero a los efectos prácticos de ver que estamos cerquita y que los tiempos casi... a mí me resulta muy práctico hablar de que cada 100 años es un abuelo. Estamos a 2 abuelos de la Revolución de Mayo. 2 abuelos y 10 años, 11 años. Bueno... Nuevamente disculpas por los errores cometidos, los podemos cometer, y tienen la posibilidad de consultar las dudas que tengan, y está la tarea encargada de cuando escuchen radio o televisión, y en las próximas clases, y leer el método, porque todo lo que dijimos hoy, hicieron bien en preguntar la bibliografía. Porque la ventaja de escuchar al profesor es que cuando se enfrenten con las duras palabras inentendibles del texto, ustedes ya saben de qué se trata. Eso es lo que les posibilita que ahora mismo, cuando terminemos, se van a la bibliografía y le pegan una miradita, y entonces sí que aprovechamos los conceptos rápidamente y los tenemos fresquitos de lo que hemos dado. Así que, de mi parte, buenas noches. Y nos veremos dentro de una semana, el miércoles, en la clase de labio. Nos vemos el miércoles, los espero a todos. Vengan, Bueno, preparados con el lápiz y papel en la mano, que hay mucho para anotar. Chao, che, hasta la semana que viene. Adiós, Alberto. chao, profe.